¿Se está escuchando aproximadamente? ¿Bien? Ok, gracias. Bueno, Shavua Tov, Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas. Vamos hoy, con favor de Dios, a concluir el capítulo 3 de Ilhot Eruvin. Y como me han pedido algunas aclaraciones con respecto a Eruvin, vamos entonces hoy a aprovechar que terminamos ahora en unos 20 minutos el capítulo 3 para poder entrar a analizar un poquito más profundamente desde la halajá cotidiana el concepto de Eruv. Enseguida vamos a aprenderlo desde una gran obra que desde la halajá les recomiendo a todos los que están aquí, cerca y lejos, de poder adquirir el libro que pertenece al Rav Eliezer Melamed Chilita, que nos ha honrado con ser en lo personal el editor en español de toda la obra de su libro de Halajá, Priné Halajá, y que realmente hemos tenido un mérito muy grande en poder hacerlo, ya que representa un alcance realmente importante como para poder estudiar hoy en día. Nuestro estudio entonces lo hacemos de Ilui Nishmat, la señora, en bendita memoria de la señora Rachel Bat Israel, Nishmata Tzerura B'Tzurachaim, de nuestra querida y recordada siempre Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, Nishmata Tzerura B'Tzurachaim, de la señora Marta Fritzon Bat María, Nishmata Tzerura B'Tzurachaim. Y si alguno quiere recordar a algún ser querido, por supuesto, no tiene más que decirlo. Este Sheur está dedicado a la bendita memoria de, y lo piden ustedes mismos, y también lo incorporamos a partir de cada uno de ustedes. Muy bien, el capítulo 3 nos dejó la semana última en la halajá número 20. Y en la halajá número 20 nos dice, la halajá número 19 hablaba acerca de cuando un objeto se dejó en un patio al comienzo del Shabbat, ya sea que los habitantes de los patios hicieron un edú para sí mismos, si no lo hicieron, estaba permitido llevar ese objeto del patio al techo o a la parte superior de la pared. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Y ahora lo que dice, Bejen, la halajá número 20. Im Shabbat akli babait beotzio lechatzer. Dice, si un objeto estaba, un utensilio, estaba en una casa al comienzo del Shabbat, beotzio lechatzer, y luego fue sacado a un patio, quiere decir, fue sacado a otro dominio, estamos hablando siempre del dominio público-privado al dominio público, ¿no es cierto? Y en este caso, obviamente, esto es, ¿qué pasa si fue sacado a ese patio? Dice la halajá del Rambam, lo ya'avirenu lechatzer ajeret, o legag ajer, o le rosh hakotel, o le karpef. Ese objeto, ese utensilio, ese kelí, no puede ser llevado ni a otro patio, o a otro techo, terraza, o a la cima, quiere decir a la parte superior de una pared, o a un área cerrada, Karpef, como habíamos estudiado, que era un área cerrada por 3 paredes, eventualmente como si fuera una casilla, el enken, a no ser que a menos que los habitantes de todas las áreas por donde pase el objeto, el utensilio, habrán de reunirse con un solo eruv. Quiere decir que en la medida que ese utensilio estuvo en la casa y lo saca a ese patio, al patio de esa casa, acuérdense que todas las casas estaban con un patio, estamos hablando de una estructura muy tradicional en la época antigua, ¿no? Donde todas eran, digamos, propiedades horizontales
y eran casas, casonas con grandes patios. Entonces no se puede transportar, a no ser que se haya hecho un eruv de todos los habitantes de ese lugar para poder transportar ese objeto, ese utensilio, una cacerola, una olla o lo que fuera, una fuente, ni siquiera a una terraza o a la pared o a un área cerrada. Ahora, la siguiente alajá me habla cuando hay un pozo de agua, el famoso aljibe, ¿no? Que teníamos en la estructura de las ciudades antiguas. Dice, cuando hay un pozo de agua, una cisterna, que está ubicada entre dos patios, quiere decir, tenemos hacia la derecha un hatzer, casas con patios, y hacia la izquierda otro hatzer. En el medio, aquí, tenemos un pozo, una cisterna, un pozo de agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice el Rambam. Cuando hay una cisterna que está ubicada entre dos patios, Ein memaleim mimenu beshabbat, no se puede sacar agua de esa cisterna en Shabbat, ela imken azulo mechitza geboa asarat efahim. Dice, a no ser que se haya levantado una mejizá, un tabique de 10 palmos de altura, quiere decir de 1 metro de altura, como si estuviera separando la porción de la cisterna, del pozo, para cada patio individual. Básicamente, aunque la Torá no prohíbe sacar agua de dicha cisterna, desde el punto de vista de la Torá no está prohibido. Recuerden, sí, por favor, que hablamos de muchas gezerot, de muchos decretos que establecieron nuestros sabios para poder preservar la santidad del Shabbat. Entonces los Jajamim agregaron a las prohibiciones o a las no prohibiciones de la Torá un decreto para que Shema no sea que venga a. Ese es, por ejemplo, como explicaba la semana pasada, la realidad del muktzeh. ¿Verdad? Hay cosas que en Shabbat yo debo quitarme de mi mente el utilizarlas. Yo no puedo, aunque esté apagado, tomar este implemento que es un teléfono de línea en este caso, porque se considera que esto en Shabbat es muktzeh. ¿Por qué es muktzeh? Porque obviamente con esto se suele llamar por teléfono. Y entonces no puedo, también el teléfono de celular es muktzeh. Un lápiz o una lapicera también es muktzeh. En este caso, los sabios prohibieron usar la cisterna, al igual que prohibieron usar otra propiedad que sea de propiedad conjunta. Entonces, dicen los Jajamim, Bor, esa cisterna de agua que está entre dos patios, no se puede llenar de ella agua en Shabbat, a menos que se haya levantado un tabique de 10 palmos de altura en la mitad de la cisterna. ¿Está bien? Tenemos un lado de la cisterna y otro lado de la cisterna, y en el medio una mejizá. Que de esta manera, ¿qué va a pasar? Para que los del patio de la izquierda tomen de un lado, del mismo lado de ellos, y los del patio de la derecha puedan tomar agua del lado. O sea, ustedes estarán pensando y dicen, pero bueno, el agua sigue siendo la misma. Sí, el agua sigue siendo la misma. Lo que no es lo mismo es de qué lado estamos tomando el agua. En general, el agua no se puede tomar sino de un lado. Por lo tanto, se establece una separación. Esa mejizá, ese tabique, estaría marcando ambas direcciones, patio de la izquierda, patio de la derecha. Si bien es algo que parece virtual, eso marcaría eventualmente una forma, digamos, alágicamente posible para poder sacar el agua en Shabbat.
Ahora, la pregunta que hace el Rambam es, Eihan ma'amidim et hamechitza. ¿Dónde debería erigirse ese tabique, esa separación? Entonces dice el Rambam, y maitale mala minamaim, si el tabique está por encima del agua, como lo estaba explicando, sarich sheye tefach mina mechitza yored betoch hamayim. Entonces, si está por encima del agua, como explicábamos, es necesario que al menos un palmo del tabique, 10 centímetros, descienda hacia el agua. Quiere decir que si un tabique que está suspendido en el aire, normalmente no es aceptable. ¿Está bien? Pero los jajamim acá nos permiten también una indulgencia adicional, sobre todo el concepto de prohibir transporte dentro del agua es, como dijimos, de origen rabínico. Y por lo tanto, entonces, el tabique, la mejizá, tiene que pasar 10 centímetros adentro, dentro del agua, dentro del pozo, dentro de la cisterna. Ahora, si los habitantes fueron mucho más cuidadosos y ahora, lógicamente, la mejizá la pusieron adentro del tabique, dentro de la cisterna, perdón, del tabique, entonces, sarich sheyeh tefach mimena yotze lemala min hamayim. Se necesita entonces que un palmo, 10 centímetros, salgan por encima de las aguas, que de esa manera que para poder distinguir entre un dominio y el otro. Entonces, si está suspendida en el aire, no sirve. Apoyada en la cisterna y 10 centímetros adentro, la mejizá va a estar claro de que esa mejizá entonces llega 10 centímetros adentro de la cisterna. Si decidieron construir el tabique dentro de la cisterna, entonces 10 centímetros tienen que sobresalir para que tengamos una señal clara de qué lado es de cada reshut, de cada dominio. Ahora bien, nos dice el Rambam en la halajá número 22, Bejen im asu al pi abor korah rejabá arba'at efajim. Dice, lo mismo es, dice de manera similar, si fue colocado sobre la boca de la cisterna, pi abor, pi abe'er, como si fuera la boca, ¿no? La parte superior. Pusieron una corá. Corá es una viga de madera. Y esa viga de madera tiene un ancho de 4 tefajim, de 4 palmos. El tefaj, son 10 centímetros por lo general, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos una viga, ¿no es cierto? Es de 4 tefajim, de 40 centímetros. Explica la Gemara de Eruvin, que se estudió cuando el Daf Yomi, que ese ancho es necesario para que una persona no extraiga agua del lado de la cisterna de su colega. Entonces, no hay ninguna duda, dicen los jajamim, que un cubo, un balde, no podría entrar más de 4 palmos bajo el agua, a ese nivel. Y entonces, ¿qué dice el Rambam? Si se le hizo una viga de 4 palmos de ancho y fue colocada en la boca de la cisterna, quiere decir que uno puede llenar su balde desde un lado de esa viga y el otro puede llenar su balde desde el otro lado de la viga. Quiere decir que eso actuaría como una tabique, un separador. Y esto se considera eventualmente como si estuviera separada una parte de la cisterna de la otra. Afalpi, Shamay, Meorabim Bilemata. Y como ustedes estarán pensando, bueno,
el agua abajo es igual, es la misma agua, no está dividida. A pesar de eso, vale entonces si hay una viga de 40 centímetros. Kol hu sheekelu jajamim b'mayim. Esa es una indulgencia que promulgaron los sabios con respecto al agua, dice el Rambam. Y quiere decir que no tenemos aquí una mejizá, una separación de tipo absoluta. Eso es verdad, lo acabamos de decir. A pesar de eso, los jajamim, los sabios, alivianaron con respecto al tema de las aguas para considerar la mejizá como esta, como una mejizá absoluta, como un tabique absoluto. Bien, entonces de una u otra manera, así vemos cómo los jajamim también en algún momento marcan el punto de ser un decreto para preservar la naturaleza del Shabbat, la santidad del Shabbat, pero por otro lado, también nos vienen a indicar, ¿no es cierto?, que a veces se puede ser indulgente también con la gente porque todo decreto rabínico eventualmente se puede alivianar, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo, por ejemplo, concreto con respecto al mundo de las bendiciones que estamos estudiando con las señoras de la comunidad y también del exterior, muchas de ustedes que están aquí, los días jueves aprendemos que, dicen los jajamim, una regla, Safek berajot lehakel. Cuando yo tengo dudas acerca de si pronuncié o no una bendición, puedo en ese caso optar por la realidad más liviana. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que comí una banana. Y entonces dije la primera brajá, Boré Peri Adama. Pero después, cuando termino de comer la banana, hay que decir una bendición posterior. Generalmente, cuando prestamos atención a esa bendición antes, pero también después, la bendición que digo después es Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré nefashot rabot, quiere decir que Dios crea las muchas almas, Vejesronam, y todo lo que ellas necesitan, al kol barata, sobre cada uno aspecto de la creación. ¿Sí? Vejesronam al kol barata. Boré nefashot rabot es la bendición después. Es más larga, por supuesto. Pero la verdad es que la distracción, un llamado telefónico, que comí y me levanté del lugar donde comí, y de repente dudo si dije la brajá jaroná, si dije la bendición última o no la dije. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Dicen los jajamim, Safek berajot le aquel. ¿Quiénes establecieron la bendición por el disfrute? ¿Quiénes establecieron Pirjot Neenim? ¿Quiénes establecieron las bendiciones por cada cosa que disfrutamos? Los jajamim. Como es una mitzvah de jajamim, de Rabbanán, si a mí me queda la duda si realmente dije la brajá o no la dije, al final estamos hablando, entonces no debo repetirla. Porque como tengo duda, posiblemente la dije, posiblemente no la dije. Y como es algo establecido por los sabios, no es necesario volver a decirlo. Diferente es el caso de Birkat Hamazon. Si mi duda es con respecto a la bendición de las comidas, a veces pasa que nos quedamos de sobremesa y de repente estaban los invitados. Bueno, unos se fueron a descansar, otros se quedaron más allá de la mesa y finalmente me olvidé. Pasó el tiempo, suele pasar a veces, no es infalible la persona. Se olvidó de decir Birkat Hamazon. Me genera la duda, ¿dije o no dije Birkat Hamazon? En el caso de que tenga la duda, ¿puedo haberla dicho? La tengo que repetir de vuelta. ¿Por qué? Porque la Sagrada Torah nos dice en el Humash de Barim, de Ajalta besabata, uberachta et Hashem Elokeja.
Habrás de comer, te habrás de satisfacer, hartar, y habrás de bendecir a Hashem, tu Dios. De aquí interpretaron los Jajamim. Viene la mitzvah de Birkat Hamazon. Y la mitzvah de Birkat Hamazon, en la discusión rabínica final, es una mitzvah de Oraita. Es una mitzvah que emana de la Sagrada Torah. Cuando tenemos una mitzvah de la Torah, entonces la mitzvah de la Torah le ahmir. Tenemos que decir que en este caso tenemos que ser mucho más rigurosos y volver a repetir la braja. Es la única en este caso. Entonces, los jajamim, obviamente, en este caso fueron más indulgentes con respecto al agua. A pesar de que la viga en sí no separe las aguas inferiores, así todo, porque si pusimos un tabique adentro, el tabique de adentro puede llegar hasta las aguas. ¿Sí? Basta que sobre algo de 10 centímetros para arriba, pero aquí hay una viga sobre la boca de la cisterna. Entonces, a pesar de eso, dijeron se puede tomar de cada lado. Bien, bueno, así vamos conociendo también el mundo de los jajamim, porque en última instancia, el mundo de los jajamim, mis queridos y queridas, es un mundo no solamente de imponer la ley para que la persona muera en el intento y no lo haga, Dios no permita. Al contrario, las alajot son la normativa básica que se logra hacer con la presencia del hombre en su plenitud. Y entonces, cuanto más me puedo ligar al mundo de la alajá, entonces más conectado estoy con la verdadera esencia de lo que debo hacer. Es cierto que es muy importante que podamos a lo largo de la vida ser personas que verdaderamente estemos comprometidos con el conocimiento. Pero el conocimiento de la halajá es un conocimiento también básico y muy necesario. Muy necesario. A tal punto fue que nuestros jajamim dijeron que después de la destrucción del Bet HaMikdash, después de que el Bet HaMikdash, que era toda la presencia, ¿no?, de la Shejinah, toda la presencia de Dios en este mundo, dice, no le quedó a Dios, después de la destrucción del Bet HaMikdash, sino Arba Amot Shel Halajá. 4 codos de la halajá. 4 codos son 2 metros por 2 metros. Un espacio reducido. Ese espacio reducido habla de la halajá, que es el espacio exponencial, que es el espacio realmente increíblemente grande, en donde obviamente Kadosh Baruj Hu tiene muchísimo lugar en nuestro mundo. Y por eso los jajamim son aquellos que nos enseñan y ustedes nos ayudan a nosotros a ser parte del mundo venidero, porque dice, Kol Shoneh Alajot Bechol Yom, Mubtach Lo Shu Ben Olam Haba. Toda aquella persona que enseña alajot cada día es una persona que es merecedora del mundo venidero. Alajot son 2, por lo menos. Entonces es tan importante que podamos desarrollar el mundo del alajá, que podamos estudiar 2 alajot por día. 2, nada más. Y de esa manera, como hacemos en la tefilá diaria, estudiamos 2 alajot. El hecho de poder refrescar un poquitito la memoria y de poder actuar, obviamente, en ese escenario, es sumamente importante. Be'er shebe'emtza ashvil ben shene kotelei hatzerot. Ahora, lo que tenemos es una cisterna que se encuentra en medio del camino entre las paredes de 2 patios. ¿Sí? O sea, la figura que nos trae el Rav Steinsaltz en su libro es una figura muy simple. Quiero que la vean, a ver si la alcanzan a ver. Ahí tienen las 2 paredes y ahí tienen la cisterna en el medio. ¿Sí? Ese es un shvil, ahí está un camino y allí está, pido disculpas de no haber tomado los recursos de
de escanear todo esto, pero la verdad es que Baruch Hashem tenemos días un poquitito superando la dolencia y por otro lado tratando de cumplir con todos los horarios de muchos de nosotros. Entonces, cuando hay una cisterna be'enza shvil, en un camino, en medio de las paredes de dos patios, אף על פי שהיא מופלגת מכותל זה 4 טפחים ומכותל זה 4 טפחים, a pesar, dice, que la cisterna está a más de 4 palmos de cada una de las paredes, o sea que de la cisterna a una pared hay 40 centímetros y de la cisterna a la otra pared hay 40 centímetros, Sheneyem memaleim mimena. Nos dice que los habitantes de ambos patios van a poder sacar agua de esa cisterna. Tampoco tienen necesidad de que pongan zizin, proyecciones en el pozo. ¿Qué significa? Proyecciones son zizin. El nombre de zizin está hablando fundamentalmente de poner un ziz, que es algo que sale de la pared por encima de la cisterna, para que haya algo que marque una señal de reconocimiento. No se necesita poner ninguna señal sobre ella, Shein Adam Oser al Javeró Derech Avir, porque hay una regla muy importante que es que una persona no hace que otra persona se le prohíba llevar agua cuando está levantando por encima del aire. Quiere decir que cuando lo hacemos en el aire, los habitantes no están sacando agua del pozo, sino levantándola por una de las ventanas que se abren en el camino. Entonces, dice el Rav Steinzal, las personas utilizan el avir, el aire que está en el Reshut Ahad, en uno de los dominios, Ajenam Nichnasim Elea, pero no ingresan en ese ámbito, en ese aire. Quiere decir, ¿por qué? Porque podrían sacar el balde, el cubo, y ponerlo a través de la ventana, y utilizo el espacio aéreo con respecto a la cisterna, y lo bajo. Yo no estoy apoyado allí, y por lo tanto, dice, en ese caso, no se le prohíbe una persona a la otra hacer tiltul, transportar en Shabbat, sin eruv. O sea que si estamos ubicados frente a una pared de un lado y otra pared del otro, y hay ventanas que salen comunicadas al aljibe, a la cisterna, se puede hacer todo, obviamente, utilizando el espacio aéreo. Muy bien. Hatzer Ketana, Shenifretza Bimloa, Le Hatzer Gedola. El caso ahora es de un pequeño patio, que de repente ese patio ahora Nifretza se abrió completamente y ahora ya no es un pequeño patio, sino que ahora se abrió a un patio grande. Mi beodium quiere decir que todo esto fue hecho, las paredes del patio pequeño fueron desarmadas y ahora pasaron a ser un patio común. Mi beodium, antes del comienzo del Shabbat. Entonces, Anshei Agedolá, los hombres del patio grande, Mearbim leatzman umutarim. Los hombres habitantes del patio grande pueden hacer un eruv para ellos mismos y tienen permitido transportar. ¿Por qué? Porque Sharei Nishar Laem Pasim Mikan Umikan. Porque ellos tienen porciones de pared a cada lado. Imagínense ustedes entonces que el Hatzer Gedolá tiene pared de un lado, pared del otro, pared de aquí. Y tiene una porción de pared del otro lado. Es decir, lo que está mostrándonos el Rav Steinsaltz aquí es esta estructura. Un minutito, no sé si la puedo mostrar.
Aquí, arriba, ustedes ven el Hatzer pequeño. Como ven allí, algo de las paredes de ese patio pequeño se abrieron hacia el patio grande. La gente que vive dentro del patio grande puede transportar, porque las paredes todavía existen y encima de la parte superior todavía tiene una porción de pared. Y entonces el Rambam dice, allí adentro se puede transportar. Ahora, Hanshei Aketaná, los hombres de el patio pequeño, ¿qué pasa con ellos? Tienen prohibido sacar objetos de sus casas al patio hasta que hasta que los del patio pequeño hagan un eruv con los habitantes del patio grande. ¿Por qué? Porque en este caso dice, las viviendas del patio, los diurim, las viviendas, el diur del patio más grande, se consideran parte del patio más pequeño. Quiere decir, diurim, o sea, las viviendas que están en el patio grande son más consideradas que las viviendas que están en el patio chico, mientras que las viviendas que están en el patio más pequeño no se consideran parte del patio grande. Entonces, en ese caso, los que viven en el patio grande pueden transportar libremente, pero los del patio pequeño, para poder transportar, tienen que hacer un eruv, una comunicación con los del patio pequeño, los del patio mayor, perdón. La última alajá de nuestro capítulo 3 de Sha'at Tová nos dice, Shtei Hatzerot she'erbu eruv echad. Ahora estamos hablando cuando dos patios han establecido un solo eruv, derech hapetach shebenayem o derech hajalón. Han hecho eso de acuerdo a una apertura, una abertura o una ventana compartida. Benistam hapetach o hajalón beshabbat. Y de repente esa abertura o esa ventana se vio ocluida en Shabbat. Kol ahad beahad muteret leatzma. Cada patio, en particular, cada uno de los patios puede transportar dentro de su propio patio, dentro de su propio recinto. Oil beutra miktzat Shabbat utra kula. Porque si estaba permitido llevar durante una parte del día del Shabbat, el viernes a la noche, sábado a la mañana se vio ocluido, como ya se permitió una parte del día transportar, se permite todo el día de reposo. Miren qué pensamiento tan amplio, ¿no? Para que vean cómo la halajá está acompañando a la persona. No le está poniendo imposiciones y mucho menos prohibiciones. Utra miktzat Shabbat, utra kula. Lo mismo pasa si los habitantes de dos patios han establecido cada uno un eruv por separado. Y ese eruv por separado, sabemos que está separando, como mi mano aquí, este rectángulo en dos rectángulos, ¿verdad? Entonces, dos hatzerot que esta hizo su propio eruv y esta hizo su propio eruv. Benafal kotel shebenayem beshabbat. Y esa pared que está en medio de los dos patios, que está actuando como separador, se cayó en Shabbat. Entonces, Elu mutarim leatzman, umotziim bibateem, umetaltelim adikara mechitza. Dice entonces, los habitantes de cada patio todavía pueden llevar dentro de su área original, mamás, dentro de su área original, adikara mechitza. O sea que cada uno puede tomar objetos de sus hogares y llevarlo hasta el punto donde originalmente podían. Y esto también dice, oír porque beutra miktzat Shabbat, utra kula. Dice, la razón es que como estaba permitido durante parte del Shabbat, está permitido durante todo el día del Shabbat. Beafal pishen y tosfu adiurim, claro, al caerse la mejizá, la pared,
A pesar de que, dice, se incrementó el número de personas que viven dentro del patio, porque antes había acá 5 casas y aquí había 5 casas, pero eran 5 y 5 separadas. Y las personas que había, aquí había 35 personas y aquí había 48 personas. Ahora, al caer la muralla, ya obviamente existen ahora, por supuesto, 80 y pico de personas. Entonces, tenemos esa realidad. No significa que se prohíba el traslado. Niftaja Jalón ben Asa Petach Bishgaga dice, si una ventana se abrió ocasionalmente y se hizo más que una ventana, dice la primera alajá, ¿no? Que se había ocluido la ventana o la puerta, en este caso se abrieron. La ventana se abrió inadvertidamente o se hizo una apertura. Se abrió mucho más de lo debido. Bishgaga, decimos inadvertidamente, o Shasugo Imle Datam. Entonces, o los gentiles hicieron una abertura en ese patio por su propia voluntad, entonces Hazrule Eteran. Es permitido transportar entre los patios, porque ya es una fuerza mayor. Primero, que lo que pasó en forma inadvertida, y segundo, que después es caso de fuerza mayor. Por último, dice el alajá, dice, también pasa si 2 barcos, 2 embarcaciones, estaban atadas entre sí, estaban atadas en el puerto. Be'arebu, e hicieron un eruv entre ambas. Benifsekú, y de repente se cortó la conexión entre ellos, se cortó la conexión entre ambos barcos. Azul et altel misol lezo. Está prohibido transportar de una a la otra. Bafilo yumo kafot mejizá. Aún así, si hubieran estado rodeadas por un tabique. Hazru beniksheru beshogeg, hazru leeteran. Dice, pero si volvieron a ser atadas inadvertidamente, beshogeg, pueden volver, obviamente se permite pasar, obviamente, de un barco al otro, y así entonces, obviamente, concluye este capítulo 3. Capítulo 4 va a comenzar con Anashimu Mekomota Osrib Alatiltul Behatzer, personas y lugares que prohíben el transporte dentro del Hatzer. Y para quienes me preguntaron, obviamente, sobre el tema de Rubim, ¿qué título? No, el capítulo 4 no tiene título, yo simplemente estoy diciendo que este capítulo trata sobre hombres y lugares que prohíben el tiltul, el transporte dentro de un hatzer. Nada especial, es una cuestión de orden personal. Bien, como ustedes ven aquí, les he puesto esta obra magna que ha sacado a la luz hace años ya el Rav Eliezer Melamed Shlita, que se llama Peninei Alajá. Van a encontrar en internet, como está abierto aquí, que todo esto, lo que está hecho en español, lo hemos editado nosotros, aquí en Israel, ¿no es cierto? Con nuestro equipo de traductores. Entonces, lo que nos dice el Rav Melamed como introducción a Eruvin, aprovecho 5 minutos más, tal como ya aprendimos, capítulo 21, está permitido transportar o cargar objetos en Shabbat dentro del dominio privado, pero en el dominio público se prohíbe cargar objetos una distancia mayor a los 4 codos, 2 metros. Asimismo, está prohibido transportar un objeto del dominio privado al público y viceversa. Bien, eso vimos lo que estuvimos eventualmente estudiando. Mediante un eruv, esta es la palabra, se puede transformar el dominio público en privado y de esa manera estará permitido trasladar objetos ilimitadamente. Esto es para Shabbat, cosa que es muy difícil establecer en la diáspora y que aquí en Israel, felizmente, todas las ciudades tienen eruv. Además, se pueden mover objetos desde el interior de las casas y los patios
hacia el dominio público, ahora transformado en privado y viceversa. Lo público en privado, lo privado en público. El Eruv posee dos componentes, estudiando eventualmente ahora algunos conceptos generales para ir aclarándoles, como seguimos con el Tratado de Eruvin, por lo menos para tener en claro cada semana algo más. El Eruv posee dos componentes. Eruv es hacer común, Eruv, le'arev, es hacer común dos espacios, por ejemplo. También, cuando uno firma un contrato, les dicen que presenten arevim. Arevim son también garantes. Ese es el concepto del garante. El garante viene a interactuar, ¿no es cierto?, con dos personas. Uno es el relativo al terreno y otro, el segundo, referido a quienes lo habitan. El terreno debe ser rodeado por una cerca para así transformar todo el área en una sola unidad que funja como dominio privado. Sin embargo, no alcanza con cercar el terreno. Es también necesario generar una sociedad, ¿vieron? Los habitantes del patio famoso, entre las personas que lo habitan. Esta sociedad se establece mediante un alimento equivalente a 2 comidas de las cuales las personas son socias y cada una de ellas puede venir y participar de las mismas. Esta comida comunal recibe el nombre de Eruv. El Eruv se lo traduce como fusión, pues fusiona todos los patios y las casas, transformándonos en un solo dominio, que es un dominio privado. Esto es Reshut Hayahid. Por lo tanto, aquí en la ciudad hay dos tipos de Eruv en Ra'anana. Un Eruv externo, que es como una cerca, que ya les vamos a explicar cómo se hace. Hay un buen trabajo hecho aquí en la Moatzá Datit a ese respecto. Y también está que hay un Eruv, una fusión a partir de una comida o de 2 comidas. Se utiliza siempre la matzá, porque es un alimento que dura todo el año. Tal como ya aprendimos, existe una diferencia entre el dominio público de la Torá, y el dominio público establecido por los Jajamim. El dominio público establecido por los Jajamim se llama Carmelit. Esto ya lo estudiamos cuando hablábamos de los distintos dominios. No vamos a aclararlo ahora. Lo pueden buscar dentro de Pninei Halajá y lo van a encontrar. A los efectos de habilitar la carga de objetos en el dominio público de la Torá, es necesario rodear el área de una muralla o cerca, cuya altura sea por lo menos de 10 palmos, más o menos 1 metro. Y las puertas por las que se ingresa o egresa deben permanecer cerradas por la noche. Así es el sistema del Eruv en una ciudad. Si se trata de un dominio público establecido por los sabios, o Carmelit, como se lo llama, no es necesario rodarlo con una cerca, sino que alcanza con formas de portón, surot apetach, para así transformar el área en dominio privado. O sea que aquí ya vamos a ingresar, con favor de Dios, a poder ir viendo cada semana una halajá más en el camino que estamos aquí analizando. El Rab nos llevó eventualmente al capítulo 21, eventualmente, de Shabbat, que quería mostrarles aquí, simplemente para que ustedes mismos puedan buscarlo, donde en el capítulo 21 el Rab hablaba acerca de, estamos en el libro de Shabbat, perdón, no lo mencioné. Shabbat tiene 2 tomos, Shabbat 1 y Shabbat 2, pero lo van a encontrar en internet y ahí lo van a tener. Entonces el Rab nos decía, por último, la labor de transportar consiste en llevar un objeto del dominio privado al dominio público y viceversa.
así como también cargar un objeto del dominio público en el dominio público más de 4 codos, que son 2 metros. Durante los 6 días hábiles, la labor del hombre consiste en mejorar y desarrollar el mundo, construir aparatos, herramientas y casas, desarrollar la agricultura a los efectos de proveer de alimento y vestimenta, y la meta principal y más elevada de todas, construir tanto el tabernáculo como el templo, donde reside la divina presencia. A pesar de la gran importancia de las labores, se nos ordenó que en Shabbat cesemos en su realización a los efectos de poder contemplar los fundamentos de la fe y dedicarnos al estudio de la Torá. Mediante esta cesación, nuestra labor durante los 6 días de la semana adquiere un significado verdaderamente profundo, que permite al mundo avanzar hacia su reparación, Tikkun HaOlam, y erigir en este un santuario para el Dios de Israel. Lo novedoso de la labor de transportar radica en que no se considera labor únicamente a una alteración o cambio en el objeto, sino a un cambio sustancial en su ubicación. Vemos que el sitio que ocupa un objeto, y esto es lo que tenemos que tratar de entender, es de importancia. No hay objeto en el mundo que no posea un lugar en el cual es beneficioso y fuera del cual carece de utilidad. Por ejemplo, allí donde escasea el agua, esta es de gran importancia, y donde hay excedentes de ella, su valor disminuye. Más aún, en ausencia de un lugar o sitio, nada tiene existencia. Por esta razón, el Creador le denominamos en hebreo Makom, Hamakom, sitio, lugar, pues Él da existencia y espacio al mundo. Hu Mekomo Shel Olam. El Todopoderoso es el lugar del mundo. De Olam, no Mekomo. Pero el mundo no es su lugar. Esa es la diferencia. ¿No? Que Bodó Male Olam. Su gloria repleta el universo. Él es Mekomo Shel Olam. Él es el lugar del mundo. Aval Eina Olam Mekomo. Pero el mundo no es su lugar. No lo puede contener este mundo. Nuestros sabios de bendita memoria llamaron a los diferentes tipos de espacio o dominio en el nombre general Reshuyot, derivado de la palabra Reshut. En hebreo quiere decir permiso, ya que todo objeto se ubica y existe en el Reshut, ámbito donde ha sido depositado. Esto es, allí donde el espacio le concede el permiso de hallarse. Vemos en la Torá que transportar los donativos para la construcción del tabernáculo, la gente que llevaba plata, oro, sedas, lanas, cueros, piedras preciosas, lo llevaban del dominio privado de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, de sus tiendas, al dominio público, a donde estaba el Mishkan. Era el espacio común de todos, entonces ese transporte se considera labor. O sea que todas las labores que estamos hablando están prohibidas, las 39 labores de Shabbat. Les recuerdo, a partir de ese escenario que se habló el Mishkan, la construcción del tabernáculo. Tal como está escrito en el libro de Shemot, entonces dispuso Moshe por medio de un pregón, de una proclama, que no se trajesen más ofrendas para la obra sagrada y el pueblo cesó de los donativos. De acuerdo a la Torá, el espacio se divide en 3 diferentes tipos de áreas. El dominio público, Reshut HaRabim, el dominio privado, Reshut HaYahid, y Makom Patur, una zona que se llama exenta. ¿Sí? Entonces ponemos acá abajo en la aclaración, la zona exenta es un pequeño lugar en un lugar público. Como podría llegar a ser un buzón de correo, ¿se acuerdan que había épocas de buzones de correo? O un pequeño pozo, el pozo de la cisterna. Se puede apoyar algo en este sitio, pero no puede ser utilizado para traspasar objetos de un recinto a otro. Entonces, además de estas 3, los sabios dispusieron que la mayor parte de las áreas definidas como zona exenta, Makom Patur, sean consideradas como dominio público, recibiendo el nombre que le pusieron los rabinos de Carmelit. El Carmelit
recinto intermedio es un lugar público que no llega a tener las cualidades de este, como por ejemplo el mar o una pequeña calle. Quiere decir, el mar es un dominio público grande, la pequeña calle es más grande. El Carmelita es un recinto intermedio, quiere decir, mucho menos tiempo, mucho menos espacio. Bueno, esto es parte de lo que tenemos y por supuesto que están todos invitados, con favor de Dios, a poder compartir el libro de Pninei Halajá. Está al alcance de todos. Y como les decía, Kol Hashonei Halajot Bechol Yom, Mubtach Lo Shehu Ben Haolam Haba. Todo aquel que estudia Halajot todos los días, 2 Halajot, 2, nada más que 2, 2, 2, 2, 2, tiene asegurado que es parte del mundo venidero. Les abrimos las puertas de Pninei Halajá una vez más para que todo el mundo pone Pninei Halajá en español, como está escrito, Pninei Halajá, y lo primero que va a aparecer es el libro en español, que es nuestro. Y ahí ustedes pueden buscar lo que quieran. ¿Quieren estudiar sobre Shabbat? Bueno, no hace falta estudiar. El libro no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Y entonces a partir de allí van a ver que también están libros sobre Purim, sobre Hanukkah, y hay otros temas. Hay 10 libros editados ya y está por salir el 11º, que es sobre festividades, sobre Yom Tov. Bueno, muy bien, llegamos al final del capítulo 3. Vamos a comenzar, con favor de Dios, el capítulo 4. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar con nosotros, por participar, por ayudarnos a crecer en la intención del conocimiento. Que tengamos buena semana, Besorot Tovot, por favor, a cuidarse mucho y que tengamos ante todo una salud íntegra y que estemos bien. Shavua Tov. Gracias a todos. Muchas gracias por participar.